buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros. www.colegiocivilunam.com.mx y síguenos en Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y Canal Yus Multimedia. Buenas costumbres. Damos gracias a las personas que hacen posible que se lleve a cabo este programa aquí, en Radio Yus. Al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y de manera muy especial, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Amables escuchas, queridos alumnos, el día de hoy, y de acuerdo a los grandes especialistas que nos acompañan en esta mesa, el tema es perspectivas del derecho de la familia. Antes de entrar en materia, permítanme presentar a las distinguidas personalidades que se encuentran con nosotros. Es un gusto que esté aquí con nosotros mi querida amiga, la doctora María Antonieta Magallón Gómez, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Maestra de la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Familiar y postulante. Tony, bienvenida. Muchas gracias, maestro Solís. También damos la bienvenida a la maestra Yadira Huerta Reyes, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Especialista en Derecho Familiar, postulante y maestra de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Yadira. Muchas gracias, maestra. También está con nosotros la maestra Susana Molina Vázquez, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Especialista en Derecho Familiar y maestra de la Facultad de Derecho. Y también, una buena costumbre que esté todos los jueves con nosotros, mi querido amigo el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. Bienvenido, amigo. Un placer estar con todos ustedes. Pues déjenme presumirles porque todos son distinguidos integrantes del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Pues ahora sí, entramos en el tema de la familia. ¿Cuántas cosas podemos decir de la familia? Que si el concepto, que si en la actualidad, que si se ha ampliado, que si hay algunos problemas. Mi querida Tony, ¿qué nos podrías decir de la familia? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Y sobre la familia se puede decir todo un universo de puntos importantes. Lo principal, creo, en este momento es la transformación que se está dando tanto en la realidad y misma que se ve en la legislación. Y retomando las palabras que se señalaron ahorita en dos ocasiones como buenas costumbres, es importante decir que estas se generan en la familia, tanto las buenas como las malas costumbres. Entonces, una de las problemáticas principales que estamos viendo en los asuntos familiares que revisamos en tribunales es estas malas costumbres o la mala formación que se está dando al interior de las familias y que se está generando por lo que se conoce ahora y se legisla como violencia familiar. Ese tema de violencia es una problemática que tiene muchísimas vertientes, que debe verse a través de una visión holística, no nada más jurídica,
pero que sin duda está incidiendo en la justicia cotidiana del derecho familiar. Has dicho algo muy importante y desde ahí me gustaría hacerles preguntas a ustedes de familias. Eso quiere decir que también para empezar a tratar el tema tenemos que cambiar el concepto tradicional de la familia, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista sociológico se han clasificado más de 250 familias. En materia jurídica nuestra clasificación es más restringida, pero tenemos que tener ya una visión amplia para entender que la familia, uno de sus gérmenes es la psicología del ser humano, los afectos, y también está la economía, la política, la parte histórica, etcétera, ¿no? Pero el derecho es el que viene de alguna manera a regular la realidad, no viceversa. Es decir, que ahora le toca al derecho reconocer esa realidad que vemos todos los días, ¿no? Así es. Y sobre todo, pues ver desde la gestación de la familia cómo se forma. En este caso podríamos hablar de matrimonio, por ejemplo, cómo se disgrega, divorcio, pero cuáles son uno de los factores principales por los cuales también la familia o es disfuncional o definitivamente cede sus vínculos afectivos y jurídicos en un momento dado, son los temas de violencia. En el tema de violencia tenemos dos grandes factores. La violencia visible, la que nos preocupa, la que podemos percibir con los sentidos, y la invisible, que en este momento es la que más preocupa, porque suele ser repetitiva, constante, y no tenemos sanciones específicas, ni mucho menos tenemos medios para evitar esta violencia, sobre todo la invisible, la que es de lesiones pequeñas, lesiones que en un momento dado ni la víctima entiende o reconoce en primera instancia que ahí están. Entonces, déjenme comentar que en este momento hay una iniciativa de ley ya propuesta en el Congreso de la Unión, muy importante, cuyo hilo conductor es responsabilidad parental, y trae un tema muy, muy importante sobre violencia y un programa para tratar de prevenir precisamente la violencia en las familias, por lo que, si se me permite, quisiera hacer un llamado a los miembros del Congreso de la Unión para que sean sensibles en aprobar esta iniciativa que se encuentra en este momento sobre su escritorio y que realmente va a ser la diferencia entre el tratamiento de la violencia a través de simples sanciones, independientemente del grado de coerción que se aplique, a agregarle además un sistema de prevención, que en este sentido en la ley se llama Escuela para Padres. Me gustaría escuchar el punto de vista de ustedes, porque a mí me parece que empezando con el concepto, el origen de la familia para la parte legal es el matrimonio. Independientemente de que la gente crea o no en la actualidad en el matrimonio tradicional, veo con preocupación que llegamos a este tipo de problemas como el de la violencia por el no cumplimiento de los deberes o de las obligaciones de las personas que integran el núcleo familiar, sea en el concepto que cada uno crea. En estos 250 posibles conceptos de familia desde el punto de vista sociológico. Pero los que integran la familia, sea uno, dos, un perro, un gato, el señor, la señora, las personas del mismo sexo, transgéneros, o como quiera cada quien. Pero a mí me parece que la parte de los deberes y de las obligaciones tenemos mucho que decir desde ese punto de vista para ir acotando problemáticas muy delicadas como lo que se refiere a la familia. Mi querida maestra, por favor. Bueno, yo creo que la violencia familiar es un tema muy fuerte que tenemos en nuestra sociedad mexicana.
Yo acabo de publicar ahorita con relación a la violencia en el noviazgo. A mi punto de vista, siento que tendríamos que empezar desde el noviazgo a fomentar ese respeto a la pareja. Es ya muy común en los jóvenes el llevarse pesado y no miden hasta qué espacio es dar un empujón de cariñito, como ellos lo dicen, a dar un empujón ya en grado de una violencia. Aquí el problema es que estos jóvenes empiezan a vivir en violencia a raíz del noviazgo. Ya sabemos que tenemos violencia económica, violencia física, violencia psicológica, hasta llegar a la violencia sexual. En el caso del noviazgo, para mí es muy grave el tipo de violencia que es la psicológica, la que no se ve, en donde la chava o el chavo, porque también hay mujeres, la violencia desgraciadamente la cometen ambos géneros. Desgraciadamente, el lado más vulnerable es la mujer. Se acostumbran a vivir así. Entonces estos noviazgos llegan a matrimonio, ¿no? Y entonces, ahora sí, bajo el techo de una casa, en donde yo ya no tengo que ir a dejar a la novia a su casa, ya la voy a someter más a esta persona. De ahí la importancia de que, pues sí se les dé ese punto preventivo que decía la doctora, con relación a enseñarlos a respetarse como personas. Y creo que es un punto fundamental los famosos cursos que ahora tenemos de matrimonio. Lo que les quería preguntar, ahora hay un requisito para contraer matrimonio que inclusive ni siquiera es la única manera de formar pareja. Esa es una de las posibilidades, por lo menos jurídica, y se le agrega la responsabilidad o la obligación para poder contraer matrimonio del curso. Exacto. ¿Cuál sería la trascendencia del curso? O sea... Así es. Bueno, antes que nada, me uno al preámbulo de la doctora Magallón, agradeciendo de antemano la invitación. Y sí, efectivamente, retomando estos temas que tienen que ver con la familia, el hecho de establecer un curso para poder iniciar una relación matrimonial, en este caso, es básico, en principio, para poderse conocer, ¿no? Creo que actualmente toman esta institución matrimonial como si fuese una aventura, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y si no funciona, pues siempre está el recurso del divorcio. Y la importancia del matrimonio tiene mucho que ver, al igual que cualquier unión, ¿no? Por el simple hecho del compromiso. El compromiso es muy importante y quienes quieren allegarse, meterse, establecerse en un matrimonio, pues tendrían que saber las consecuencias que el mismo conlleva, ¿no? La importancia es radical, es básica. Ahora, y un poco de manera simplista, digo en mis clases cuando me dan la oportunidad de dar este curso de Derecho de la Familia, que para las relaciones de pareja hay 4 paquetes, ¿no? El paquete del matrimonio, el paquete del concubinato, uno que no está en el código en nuestro Distrito Federal, que son las sociedades de convivencia, y vamos a llamarle a una cuarta opción las sociedades de hecho, porque algún impedimento que no los pueda hacer llegar al matrimonio o al concubinato, y entonces son sociedades de hecho. El problema, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinan, es que este curso se plantea para contraer matrimonio, pero por ejemplo ahora ya se permite que se dé un acta para concubinato, lo cual es muy bueno para muchos trámites, sobre todo administrativos y financieros. Pero, ¿por qué no obligar también a estas otras posibilidades de relaciones de pareja a que tomen ese curso, ¿no? Es decir, no solo para el matrimonio, porque también las otras relaciones implican deberes que pues deberían de cumplir las personas, ¿no? Deberes y obligaciones, no solamente deberes. ¿Tú qué opinas, mi querido? Bueno, yo antes de dar mi opinión de lo que tú dices, Vicente, quiero retomar lo que comentaba la maestra Susana en cuanto a los compañeros jóvenes de nuestra comunidad universitaria, sobre todo los alumnos de la Facultad de Derecho, que nos habla de ese respeto que tienen que tener hacia sus respectivas novias o novios. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha tomado esto, pero en materia penal. Es decir, ya lo equipara a una relación de hecho, el noviazgo, y
quien cometa un acto de violencia en contra de su novio o novia puede ser denunciado conforme al artículo 201 bis del Código Penal. Pero no así lo contemplan nuestros ordenamientos de carácter civil, familiar. Entonces sí sería bueno también que se incluya dentro de nuestros respectivos ordenamientos legales esa violencia equiparable al concubinato o a la sociedad de convivencia, como tú señalabas, porque dentro del criterio jurisprudencial se habla de ese respeto que debe de haber y esa equiparación como una relación de hecho. Entonces, y desde luego que se encuentra la sanción correspondiente dentro del artículo que acabo de referir. Muy bien dicho. De todas maneras, queridos alumnos que nos hacen el honor de escucharnos, pues el noviazgo, decía mi abuelita, es una etapa de la vida muy hermosa para que conozcan a la pareja. No quiero decir hombre o mujer, pueden ser del gusto que ustedes quieran, pero si en ese momento se dan cuenta de cosas o de señales que no están bien, pues están muy a tiempo de corregirlas. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros. www.colegiocivilunam.com.mx y en Facebook síguenos en Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y Canal Yus Multimedia. Cuando nos fuimos al corte, me surgieron algunas ideas en la cabeza y todo esto que es como el reflejo, ¿no? Tristemente el reflejo, la violencia familiar, pero ¿qué opinan, por ejemplo, del matrimonio y del divorcio? ¿Podría ayudar esto? ¿Qué opinan? Bueno, como que empezamos de adultos, luego nos seguimos con los jóvenes, ¿no? Y seguimos con el mundo de los adultos, matrimonio y divorcio. Pero no quisiera yo dejar de mencionar en este momento a los niños, ¿sí? O sea, en la relación de pareja, sea en cualquier paquete que venga, van a venir los niños. Entonces, para entrar al tema de los niños primero, la pregunta, ¿qué es matrimonio? Pues el matrimonio es una institución que va cayendo en desuso, pero no deja de tener la categoría y no deja de tener la importancia de ser una fuente de la familia, ¿no? Una fuente institucional. Y el divorcio pues va a desvincular, va a destruir ese vínculo jurídico del matrimonio, pero no destruye a la familia. Puede destruir afectos, puede destruir algunas relaciones, pero los hijos, si es que los hubo, quedan. Y lo mismo van a sufrir los hijos de un matrimonio que se separa que de un concubinato o de cualquier otro tipo de relación. Entonces, regresando a la violencia, hace algunos años tuve un asunto en el que se denunció al juez de lo familiar, y quiero señalarlo como denuncia, en el que el señor obligaba a la señora a hincarse si quería dormir en la misma cama. Y cuando el señor lo niega, y el señor no decía nada, simplemente negaba, pero cuando traen a los niños, sale que esa era una dinámica familiar. Si un niño le pedía un favor al otro, el otro para hacerlo tenía que hincarse, el que lo estaba pidiendo. Y resultó que esta dinámica inicia en la noche de bodas, cuando la señora le dice, bueno, al momento de la intimidad, le dice al esposo, si quieres intimidad conmigo tienes que hincarte. Él en ese momento lo toma como juego, como
un rollo romántico, ¿no? Accede, pero lo que nunca se esperó es que esto se pudiera repetir más adelante. Y entonces él, en otro momento, también le hace la misma petición a ella. Pues ahora quieres dormir en la cama conmigo, o si te hincas, o si no te duermes en el suelo. Y se vuelve una dinámica. Independientemente de que se viva bajo un sistema institucional como es el matrimonio o no, la dinámica de la violencia existe. Y esta familia no se había dado cuenta el daño tan brutal que algo tan inicuo como hincarse, que pudiera ser incluso algo positivo si se está realizando algún rito religioso, alguna cuestión así, ¿no? Incidió en una manera negativa. Entonces, podemos hacer un catálogo, ¿sí?, de los deberes y los derechos familiares que deben cumplir cada uno de los miembros de la familia, incluyendo a los niños, porque ya se han vuelto tiranos. Los padres no han sabido poner límites en este sentido, e incluso algunos dicen para no incidir en temas de violencia. No es lo mismo poner límites con educación y con amor y otros con violencia. Esos no son límites. Entonces, si bien es cierto, es muy importante que la ley refleje la moral de la sociedad, para que ésta funcione, se requiere educación. Estamos hablando de catálogo de derechos, estamos hablando de cursos para padres, estamos hablando de cursos prematrimoniales, y todo incide en educación. ¿Para qué? Para que se sepan comportar. Por eso yo traje a colación ese primer mención de buenas costumbres. Estamos en una sociedad de malas costumbres. Los niños están creciendo en una sociedad violenta. ¿Cómo les podemos pedir que se sepan comportar bien con la novia, con el novio, etcétera? Y después, más adelante, con los familiares. El Estado mexicano no se ha querido adherir, por ejemplo, a la Convención contra la Violencia contra los Adultos Mayores. ¿Por qué? Pues porque no ha habido voluntad política, ¿no? Entonces, porque el bullying y esos niños que están viviendo este sistema de violencia, especialmente ese sistema invisible, cotidiano, de diario vivir, pues los estamos creciendo en niños violentos. ¿Qué hacemos con el matrimonio? Bueno, pues al escuchar a la doctora Magallón me viene una serie de ideas, ¿no? Desde, sí, los conceptos de matrimonio, concubinato, pero ¿cuáles son las consecuencias que estas uniones generan? Ella refiere a la violencia. Yo tengo que hacer mención al maestro Johann Galtung, ¿no?, que habla de la violencia cultural, la violencia estructural, la violencia visible. Y creo que aquí tenemos un problema de violencia cultural enorme, ¿no? La familia, que es el núcleo de la sociedad, que es en donde se forman a los seres humanos, efectivamente, y retomando las palabras de la doctora, es en donde se debe dar una educación de valores, de principios, de decir qué se tiene y qué no se debe de hacer, ¿no? En contra de un tercero. Es decir, si nosotros sabemos educar a nuestros hijos, si sabemos cumplir con nuestras obligaciones de crianza, que aquí voy a hacer un paréntesis. Yo en mi clase de Derecho Familiar les digo a mis alumnos, quien quiera ser padre, primero lea el artículo 414 bis de obligaciones de crianza y luego ve si le entra, ¿no? Porque la realidad es que son muchas obligaciones, muchos deberes, ningún derecho, ¿no? Tenemos muchísimos deberes para con nuestros hijos. Y uno de ellos precisamente es fomentar el respeto al otro ser humano, respeto a la dignidad, el respeto a quienes somos, ¿no?, dentro y fuera de la familia. Entonces, hablar de violencia es hablar de un tema sumamente extenso que pues tenemos que ir combatiendo poco a poco con la educación en la familia y con la enseñanza en las escuelas, porque como académicos pues tenemos esa obligación. Y además algo que es importante precisar, en una relación de pareja puede o no haber hijos, es decir, así es, entre las personas que forman la pareja es un tipo de relación, y entre los que tienen los hijos es otro tipo de relación, porque después cuando vamos a la parte del divorcio, así es una problemática verdaderamente terrible, en donde no había violencia, a veces hasta hay violencia, ¿no? Y decían a las abuelas, había una educación de la familia y una educación en el matrimonio,
¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de subsistemas dentro del sistema social. Y este subsistema familiar, pues es un sistema o subsistema con la pareja, ya sea en matrimonio, en concubinato, en sociedades en convivencia, en unión libre, y un subsistema con los hijos, un subsistema con el parentesco por afinidad, ¿no? Los suegros, los cuñados. Entonces, las relaciones que se van generando en una familia son tan extensas y tan complicadas, también como nosotros quisiéramos o podemos hacerlas, ¿no? Porque partiendo del respeto hacia los demás, es muchísimo más fácil. Aquí hicimos un programa, mi querido amigo, de la ley sobre relaciones familiares, ¿no? En abril, justamente. Y me quedó una idea. A ver, ustedes qué piensan, hablando de la violencia económica. En esa ley no hay sociedad conyugal y separación de bienes. Entonces, ahora, y lo digo también abiertamente, ahora las mujeres también son muy exitosas en lo económico. Entonces, de repente, cuando me di cuenta que modificaron el 467 en la fracción sexta para la compensación en la separación de bienes, yo dije, ya no entendí. Uh-huh. O verdaderamente queremos igualdad entre hombres y mujeres, o no sé por qué hicieron esto, ¿no? Entonces luego a veces como que en las reformas piensan de que sigue siendo la familia tradicional, y yo les podría contar aquí muchos casos en donde la mujer es triple o cuádruple en cuestión económica, ¿no? En concreto, mucho más exitosa que el varón. Entonces, pues, bueno, también nos tenemos que acostumbrar a esa parte, ¿no? ¿Qué hacemos con el matrimonio, mi querida May? ¿Qué hacemos con el matrimonio? Muy buena pregunta. Uh-huh. Bueno, retomando un poquito lo de la violencia, lo que decía la doctora Magallón, sí, desgraciadamente la violencia se convierte en una costumbre y es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y como ella resaltó el caso que nos comentaba de que el hincarse para tener intimidad, el hincarse entre los hermanos para pedir un favor, se hizo una costumbre en esa familia. Cuando llegamos a juzgados que llevamos asuntos, bueno, en mi caso yo fui MP adscrita a juzgados familiares, y era sorprendente ver que las personas no aceptaban que vivían dentro de un marco de violencia, que creían que era una manera de manifestar un cariño, de que el día que el señor no las golpeaba, no las quería. Es más, lo provocaban para que las golpeara, para que sintieran que fueron queridas en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno sería el curso que se da ahora de prematrimonial? Pues yo creo que muchas personas no lo están tomando en serio. Con mis alumnos lo vimos, y muchísimos, cuando empezamos a ver los requisitos para contraer matrimonio y les hablé sobre el curso prematrimonial, pues muchos ponían cara así como de que, ay, qué flojera. Ajá, la verdad. Hablando con personas fuera de lo que es el derecho, también me decían, ¿a fuerzas lo tengo que tomar? Pues sí, es un requisito. ¿Y de qué me va a servir? Yo creo que ese curso le va a servir a cada quien de acuerdo a su esencia, de acuerdo a lo que ellos quieran de su matrimonio. Porque podemos tener adentro en un salón de clases 30 parejas futuras para contraer matrimonio y explicarles lo que es la equidad de género, lo que es la violencia familiar, lo que son sus obligaciones dentro del matrimonio, y en caso de procrear, cuáles van a ser sus obligaciones como padres. Pero ¿qué nos asegura que de verdad entendieron lo que se les está dando? ¿Quién nos asegura que de verdad lo van a aplicar en el matrimonio? ¿No? Porque y que ojalá el curso fuera para todas las parejas. Sería formidable. Especialmente las que quieran tener hijos. Pero primordial. Así es, no solo para el matrimonio. Me causó una gran sorpresa en el semestre pasado que me dieron la oportunidad de dar la materia. Pregunté, solo por estar ahí al pendiente de los chavos, a las alumnas, dije, ellas son las que ya nos quieren casar, eso es lo que yo creo. Y le pregunté, y más del 90% de las alumnas dijeron que sí se quieren casar. Entonces, pues, toma una relevancia muy importante el curso. ¿Y qué, amigo? Bueno, aquí primero quiero felicitar a nuestra querida doctora, porque ella es una impulsora ante el Congreso de la Unión de esa iniciativa de ley a nivel federal, y que es más importante todavía porque es única y exclusivamente para tratar acerca de la violencia y evitar la misma en contra de los hijos. Con esa escuela
casi para padres. Aquí está, en cuanto al curso prenupcial, se tratan muchos temas, ¿no? Entre ellos uno es la violencia, los regímenes patrimoniales, los derechos, las obligaciones inherentes al matrimonio, etcétera. Pero aquí lo importante es, y lo debe de contener esa iniciativa que está presentando la doctora, ¿quién va a impartir esos cursos? Porque tienen que ser personas con esa sensibilidad y con ese conocimiento en relación a la familia y las consecuencias que de ello derivan, porque aquí estos cursos prenupciales realmente no son, hay que cumplir un trámite, pero es al vapor, no es en un momento dado que se traten los temas, como yo le decía a mis alumnos, nosotros para dar los regímenes patrimoniales no lo damos en media hora, lo damos en en más tiempo, y para hablar de violencia familiar y para hablar los derechos y obligaciones de crianza, etcétera. Entonces aquí yo quiero felicitar a la doctora porque ella en forma exclusiva está tratando única y exclusivamente la violencia y en favor de los grupos más vulnerables que son los pequeños, los niños. Entonces la propia Constitución, los convenios internacionales nos hablan de la importancia de la familia, que tiene que ser protegida en cuanto a su organización, su desarrollo, por la propia Constitución y por los convenios internacionales. Entonces sí es importante eso que está planteando nuestra querida doctora. Esperemos que tenga éxito. Y siempre se ha dedicado a estos temas, además una gran investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros. www.colegiocivilunam.com.mx y en Facebook Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y Canal Yus Multimedia. Tenemos una pregunta para la maestra Yadira Huerta Reyes. Maestra Yadira, buenas noches. ¿Por qué surge el curso prematrimonial y qué objetivo en concreto tiene? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero antes de contestarla me quedé con una idea sobre la violencia que voy a permitirme aclarar. Por favor. Solamente quiero decir, la violencia es algo que venimos manejando. La violencia no se hereda, la violencia se aprende. Y así como se aprende, se desaprende. Entonces, somos todos los seres humanos capaces de no ser violentos si en algún momento fuimos agredidos, ¿no? O violentados. Ahora sí, tratando de responder a la pregunta, ¿para qué se toman estos cursos? Bueno, es con la finalidad de que quienes lleguen o opten por el matrimonio vayan con la plena conciencia de cuál es la institución a la que están entrando, ¿no? Es decir, tengan el compromiso, tengan la capacidad de saber responder ante ciertos problemas y saber cómo tratar de solucionarlos o a quién acudir, ¿no? Y aquí me permitiría retomar lo que decía el maestro Vicente. No nada más debería de ser para el matrimonio, sino para cualquier unión, refiriéndonos a todas las uniones que se están dando entre los seres humanos, es decir, matrimonio, concubinato, sociedades en convivencia, uniones de hecho, saber cuáles son las consecuencias tanto económicas como parentales. Decía la maestra Magallón, existe una responsabilidad parental. Esa responsabilidad parental se da con o sin matrimonio, ¿no? Porque es hacia los hijos. Entonces aquí, pues la idea es educar a estas personas
educarnos, ¿no? Quienes queremos formar una familia. Qué interesante. Miguel, Bueno, aquí el objetivo primordial de estos cursos prematrimoniales es la cantidad de divorcios que se tramitan en los juzgados. Los estudiosos del derecho, tribunales, vieron que es impresionante que existan más divorcios que matrimonios. Entonces, el objetivo principal de este curso es precisamente erradicar esa cantidad tan elevada que tenemos de divorcios. Aquí hay un punto importante. Antes de nuestras reformas teníamos que esperar 1 año para poder contraer matrimonio después de que nos divorciábamos. Ahora es en forma inmediata. Algo que a mí se me hace también algo garrafal porque... Exageraron, ¿no, maestro? Bastante, o sea, yo creo que, no sé, es terminar una relación de matrimonio para empezar otra y empezar otra y empezar otra cuando no tenemos una limitante de 1 año, ¿no? Para superar lo que vivimos, para a lo mejor madurar en la siguiente relación. Un divorcio no es sencillo. Un divorcio genera muchísimo más violencia de la que podríamos imaginar, ¿no? A lo mejor en un momento dado podemos ver que hay matrimonios que dicen, yo llegué al divorcio, lo platicamos, llegamos a la conclusión de que tenemos que divorciarnos, pero cuando están frente al juez, cuando hay que ver custodias, cuando hay que ver alimentos, cuando hay que entonces sí hacerles cumplir las obligaciones de padres que tienen, ahí es donde se genera la siguiente violencia que ahora va más directa hacia los niños, porque ahora hay que pelearlos, ¿no? Entonces... Yo creo que la Corte se excedió. Y en el sentido de que ahora le podemos preguntar a una persona ¿a qué te dedicas? Y puede decir, poco en broma lo digo, tristemente, me dedico 180 días del año a casarme y la otra mitad a divorciarme. Porque me puedo casar el día 1 y el día 2 divorciarme. Pero eso me hace entrar en la pregunta de que deberíamos de ser mucho más conscientes de los deberes y de los derechos que tenemos en cualquier unión de pareja que queramos formar. Yo quisiera opinar acerca de eso. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de febrero de este mismo año sentó criterio jurisprudencial en el cual señala que no se tiene que esperar el año que señala el artículo 266 y lo consideró inconstitucional, pero en sentido contrario a lo que tú opinas, yo pienso que no se excedió, porque hace rato hablábamos de la violencia en el noviazgo. Yo he sabido de casos, inclusive estuve en el matrimonio más corto, que se casaron a las 7 de la noche y a las 11 ya se quería divorciar. Por algunas situaciones acerca de violencia. Entonces, no hay que esperarse ni 1 mes ni 1 semana cuando se pone en peligro o en riesgo la seguridad o la vida de una persona. Entonces, allí pues sí, yo pienso que es correcto. Antes uno en el matrimonio pues se podía disolver por el divorcio necesario en el momento mismo en que se pidiera. Ahora esto va dictado, y en el caso, por ejemplo, de poderse divorciar al día siguiente volverse a casar, pues como ya no hay una razón, desde luego cuando hay casos especiales no hay que esperar ni 1 minuto, ¿no? Porque es una especie como de divorcio sanción. Pero en el caso de una, entre comillas, normal, simplemente, oye, ¿qué película quieres ver? Pues la 1, no, pues yo la 2, pues entonces nos vamos a divorciar. Pues como que ahí también hay, claro, en los casos especiales no hay ninguna duda, pero bueno, mi querida doctora. Retomando lo que ahorita los dos maestros están diciendo y las maestras también, yo quisiera señalar un punto. Sabemos que el derecho familiar es eminentemente de orden público. ¿Y esto qué significa? Significa que se rige sobre las bases de la moral social del Estado. Entonces, ¿cuál es la moral social del Estado? ¿Cómo podemos saber qué es moral para el Estado y qué no lo es? Va a ser un acontecimiento, un acto, un hecho moral, ya sea casarse o divorciarse, cuando la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con esa situación. Divorciarse y al día siguiente casarse, podemos verlo desde 2 puntos de vista. O sea,
no se permitió a uno o a ambos o a la sociedad alrededor reponerse de ese fracaso, por un lado, desde el punto de vista negativo, a hacer esperar a las personas a cuando menos un respeto de un año, ¿sí? Como una amonestación, por decirlo de alguna manera, no una sanción, sino una amonestación, como ocurre en Europa, las amonestaciones, que no son sanciones. Pero por el otro lado, también tenemos aquella persona que ya hizo su vida familiar, incluso con hijos, con otra persona, y que lo único que esa familia, esa segunda familia requiere para sentirse estable es que se dé el divorcio para poder volver, para que el progenitor vuelva a casarse. Entonces, están estas dos situaciones sobre la mesa que de alguna manera fueron las que trajeron estas resoluciones. Y aquí traigo a colación el tema de las amonestaciones, que es un punto que nosotros no traemos a colación en nuestro sistema, pero que sí existe en el sistema anglosajón, en el sistema, por ejemplo, alemán, en el que se pone a prueba, en el probation famoso, a quien incidió en una conducta ilícita, y se le dice, si pasas la prueba, entonces ya no serás condenado, ¿no? En Alemania igual. Aquí nosotros no tenemos esa cultura jurídica de las amonestaciones, en las que también pueden imponérsele a la persona que está siendo juzgada, pues un trabajo social, un trabajo de fin de semana, etcétera, de manera que haya conductas como esta de casarse al día siguiente, pero que lleven a lo mejor una amonestación. Es decir, vamos a probarte, ¿no? Vamos a probarte a ver, porque si también va a ser tu deporte casarte y divorciarte, porque a lo mejor como negocio, ¿no? Hasta los regalos de boda, etcétera, las capitulaciones matrimoniales, entonces decir, pues vamos a ver cómo funcionas dentro del matrimonio. Eso es un punto, perdón, déjenme terminar. Un último punto, como esto va dirigido a los jóvenes, quiero decirles que a mis alumnos, con respecto al matrimonio, yo les digo que vale la pena casarse, que el matrimonio es muy bonito, siempre y cuando se elija a la persona adecuada. ¿Cómo sé que la persona es adecuada? Y hablando de probation, de poner a prueba a alguien, hoy en día, anteriormente la prueba era, entrégame el tesorito, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el tesorito? Pues puede ser el celular. Pidan prestado el celular a su novio o a su novia. La clave. Sí, a ver si se los prestan. Mis alumnos generalmente dicen, no, yo no presto el celular, ¿no? Pero entonces, sí les van a pedir prestado el hijo. ¿El hijo va a ser más fácil prestarlo que un celular? Bien, pues a mí me gustaría terminar con esta frase. La sociedad, más bien, la decadencia de las sociedades ocurre con la decadencia de las instituciones. Y el matrimonio es una institución invaluable. Entonces, si no le damos esa importancia y la tomamos como un juego, me caso hoy, me divorcio mañana, me vuelvo a casar, perdón lo coloquial, pero no son enchiladas, ¿no? Estamos hablando precisamente de la formación de un nuevo hogar, de una nueva familia. Entonces yo lo dejaría en el pensamiento de quienes nos están escuchando, porque es un compromiso realmente, ¿no? El formar una familia con otra persona, sea bajo la institución, la forma que sea. Bueno, ante todo, gracias por esta segunda oportunidad de estar aquí en este programa. Y bueno, yo opino igual que mis dos compañeras aquí presentes. El matrimonio es una institución, forma las familias, crea estas sociedades, y considero que sí debemos de tener cierta conciencia cuando nos involucramos en un matrimonio, porque no solamente afectamos a la pareja, sino también afectamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues yo sí invito a los chavos que están oyendo el radio, a mis alumnos, algunos alumnos de otros maestros, a que tomen conciencia de lo importante que es tomar esta decisión basado en los principios morales, en los principios y valores, pero sobre todo en el ejercicio del derecho. Y lo único que me queda muy claro aquí es que todavía tenemos muchísimo que trabajar en materia familiar. Muchísimo. Gracias. Con estas ideas damos por terminado el programa del día de hoy
7 de diciembre del año 2017. Damos gracias a nuestros invitados que estuvieron el día de hoy. Grandes invitadas, distinguidas integrantes del Colegio de Profesores de Derecho Civil. La doctora María Antonieta Magallón Gómez. Tony, gracias por venir. Fue un gusto, muchas gracias. La maestra Yadira Huerta Reyes. Ha sido un honor, muchas gracias. Gracias por venir. Y la maestra Susana Molina Vázquez. Muchísimas gracias. Damos gracias también a mi querido amigo, el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. También damos gracias al equipo. Transmisión audiovisual en vivo, Antonio Grayev Cervantes, César Santiago Solano Campo. Un gusto, Carolina Osorio Jiménez. Mágica operación en cabina, César Alanis Merchant, Ezequiel Ramírez Rodríguez, Karina Carvajal Soto, Oscar Telles Monroy. Coordinación estratégica, doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, muchas gracias. Maestro Ricardo Rojas Arévalo, director Educación a Distancia. Director de Radio y TV, Facultad de Derecho, Alejandro Envila Fisher. Y con la policromática conducción en re mayor, Vicente Solís Arana. Queremos dar muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta temporada. El día de hoy damos fin a este gran esfuerzo del Colegio de Profesores de Derecho Civil de nuestra querida facultad. Estamos muy contentos. Más de 250 personas que en este semestre desfilaron por esta cabina de radio. Una labor titánica de mi querido amigo Jorge Ibarra en la coordinación estratégica. Y pues muchas gracias a todos los alumnos, maestros e invitados que estuvieron con nosotros. Los invitamos a que estén nuevamente con nosotros a partir de la segunda semana del próximo semestre. Que tengan una feliz Navidad y unas felices fiestas. Muchas gracias. Buenas noches.